Vamos a ver cómo se desarrolla entonces en serie de Fourier una función cualquiera. Tenemos una función f de t dada por menos 1 entre menos pi y 0 y para 1 entre 0 y pi. ¿Sí? Esta sería la serie correspondiente. ¿Ven? Entonces, este valor, acá tendríamos el valor pi, y acá tendríamos el valor menos pi. ¿Sí? Entonces, esta función es continua a trazos en el intervalo menos pi y pi. Y como es periódica, entonces vuelve a repetirse las mismas condiciones cada 2 pi valores. ¿Sí? Si queremos desarrollar en serie de Fourier entonces esta función, ¿qué tendríamos que hacer en primer lugar? Encontrar los coeficientes A0, A sub n y B sub n. Entonces el coeficiente A sub 0, A que es igual a 1 sobre pi por la integral entre menos pi y pi de f de t diferencial de t. Como nuestra función está seccionada, menos 1 entre menos pi y 0 y 1 entre 0 y pi, entonces separo las dos integrales e integro. Al integrar entonces el resultado de esta integral me quedaría igual a 0. ¿Sí? Bien, vamos a encontrar entonces el valor de a sub n. A sub n es 1 sobre pi por la integral entre menos pi y pi de f de t coseno de nt diferencial de t. Nuevamente entonces lo separo en las dos integrales para la función menos 1 y para 1 entre 0 y pi. Y al resolver esta integral, el resultado de esta integral me queda 0. ¿Sí? Entonces veamos b sub n. B sub n me quedaría igual a 1 sobre pi por la integral entre menos pi y pi de f de t de seno de nt diferencial de t. Es decir, 1 sobre pi por la integral entre menos pi y 0 de menos seno de nt, ¿no es cierto?, para la función menos 1 acá y acá para la función 1. Cuando integro, entonces la integral acá me quedaría 1 sobre pi por el coseno de nt sobre n entre menos pi y 0 y menos coseno de nt sobre n entre 0 y pi. ¿Sí? Es decir, cuando yo reemplazo, saco el n factor común, me queda coseno de 0 menos coseno de menos n pi, porque pi es negativo, menos coseno de n pi más coseno de 0. Como la función coseno es una función par, significa que coseno de menos n pi es igual al coseno de n pi. Por lo tanto, esto sería 1. Esto también es 1, es decir, que entre estos dos me queda 2. Y entre estos dos me quedarían 2 coseno de nt. Entonces, la expresión para el b sub n es 1 sobre pi por n por 2 menos 2 coseno de n pi. ¿Sí? Bien. ¿Qué he llegado entonces a encontrar? Que mi a sub 0 vale 0, que mi a sub n vale 0 y que mi b sub n tiene como expresión 2 sobre pi por n de 1 menos coseno de n pi. El 2 lo saqué factor común. ¿Qué ocurre? Cuando n es par, es decir, yo tengo coseno de 2pi, coseno de 4pi, coseno de 6pi, el coseno de 2pi, 4pi, 6pi es igual a 1. Entonces acá que tendría 1 menos 1 que es 0, por lo tanto mi b sub n vale 0. En cambio, si n es impar, entonces que tendría coseno de pi, coseno de 3pi, coseno de 5pi. Todos esos valores equivalen a menos 1. Por lo tanto, 1 menos menos 1 es 2. Significa que mi b sub n me va a quedar igual a 2 por 2 sobre pi por n. ¿Sí? Es decir, 4 sobre pi por n, pero siempre que mi n sea impar. Por lo tanto, si yo voy a armar ahora la serie de Fourier, que la serie de Fourier que es igual a 0 sobre 2 más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinita de a sub n coseno de nt más b sub n seno de nt, yo encuentro que el a sub 0 es 0, el a sub n también es 0, entonces se me va esta parte, ¿y qué me queda? Me queda solamente esta parte, ¿sí? Como n lo empiezo a contar a partir de 1 y solamente voy a utilizar los n impares, entonces para el n igual a 1, mi primer b sub n va a ser 4 sobre pi, ¿ven? 4 sobre pi, por el seno de 1t, ¿sí? Más mi otro b sub n es cuando n vale 3, entonces voy a tener 4 sobre 3pi, ¿sí? Por el seno de 3t, ¿sí? Mi otro n es 5, entonces que voy a tener 4 sobre 5t
por el seno de 5t, y así sucesivamente. Toda esta expresión debe converger a la función f de t. Entonces, ¿qué significa? Que f de t yo lo puedo expresar como la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 4 sobre pi, pero yo estaba considerando solamente valores impares. Por lo tanto, ¿qué tengo que generar yo acá? El valor 1, 3, 5, 7, 9. ¿Cómo genero esto? Como un 2n menos 1 o un 2n más 1. ¿De qué va a depender eso? Del valor que yo coloque acá. Como yo coloqué 2n menos 1, entonces comienzo en el 1. ¿Por qué? Porque de esa manera 2 por 1, 2, menos 1 es 1. Entonces voy a tener el 4 sobre pi del seno de t. Cuando n valga 2, 2 por 2, 4, menos 1, 3, 4 sobre 3 pi por el seno de 3t. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, desde n igual a 1 hasta infinito, de 4 sobre pi por 2n menos 1 por el seno de 2n menos 1 por t. Esta sería la representación en serie de Fourier para esta función. Entonces, ¿qué significaría eso? Si yo voy a tomar el primer término de la serie, esto sería algo por el estilo. Yo estoy haciendo esto, y bueno, perdón, ahí se me fue. Va a pasar por acá, ¿ves? Y voy a hacer esto. Ese sería el primer término de la serie, es decir, cuando yo estoy trabajando con el 4pi sobre seno de t. Pero no quiero trabajar con ese término, ahora voy a trabajar con el segundo término, es decir, con este y con este. Es decir, voy a desarrollar en serie de Fourier la función aproximándola a los dos primeros términos de la serie. Entonces, ¿qué tendría? Tendría algo por el estilo, ¿ves? ¿Ves? Así. Eso es lo que voy a ir formando con los dos primeros términos de la serie. Ahora voy a armarlo con el tercer término también. Es decir, ahora voy a trabajar con 4 sobre pi, seno de t, 4 sobre 3pi por el seno de 3t, más 4 sobre 5t por el seno de 5t. Si yo ahora sumo esas tres funciones, entonces lo que voy a obtener es algo así. Esto. De tal manera entonces que cuando yo trabaje con todos los términos de la serie correspondiente va a converger a la función, es decir, va a converger a esta, a esta, a esto y a esto. ¿Sí? Esto es lo que significa trabajar en serie de Fourier. Entonces, cualquier tipo de señal que yo tenga, por ejemplo, así, van a ver ustedes en electrónica, muchos tipos de señales. Tengo algunas que se llaman serrucho, por ejemplo esta, ¿sí? Bueno, tengo la señal cuadrada, ¿sí? Algo por el estilo. Tengo un montón de señales. Bueno, todas estas señales las formo a través de todas estas funciones armónicas, es decir, trabajando con lo que se llama la serie de Fourier. Así como la serie de Taylor era una serie en donde podíamos desarrollar cualquier función a través de polinomios. Bueno, en este caso la serie de Taylor significa de que cualquier función la puedo desarrollar a través de funciones ortogonales y no necesariamente tienen que ser continuas. En el caso de las series de Taylor tenían que ser continuas en el intervalo. Acá no, puede ser discontinua con un número de discontinuidades dentro del intervalo y tienen que ser periódicas para que yo lo pueda desarrollar. Realmente las series de Fourier son muy importantes, especialmente en todo lo que sería la física, para poder desarrollar cualquier tipo de onda como suma de funciones armónicas, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tendríamos la expresión para nuestra función, es decir, que esta serie converge a la función menos 1, 1, ¿sí? Bien, fíjense lo que nos ocurrió a nosotros, el A0 medio 0 y el A sub n medio 0. ¿Por qué razón? Bueno, porque podemos hacer una reducción de los cálculos considerando cuando una función es par y cuando una función es impar. Si la función es una función par, como por ejemplo podría llegar a ser la función t cuadrado, ¿sí?
Entonces, los coeficientes que voy a encontrar van a ser a sub 0 y a sub n, y mientras que el b sub n va a valer 0 cuando la función sea par. En cambio, cuando la función es impar, cuando yo quiero desarrollar en serie de Fourier una función impar, como en este caso que es el menos 1, 1, o la función, por ejemplo, si yo pudiese graficar la función t, esa función. Entonces, si la función es impar, los coeficientes a sub 0 y a sub n valen 0 y el único que aparece es el coeficiente b sub n. En este caso, nuestra función era una función impar. El único desarrollo, el único coeficiente que existe va a ser el coeficiente b sub n, que es el que corresponde a la función impar seno de nt, el que acompaña a la función impar, ¿sí? Porque acá el a sub 0 acompaña a la función 1, el a sub n acompaña a la función coseno, que también es par, mientras que el b sub n acompaña a la función seno, que es una función impar. Entonces, por una propiedad, toda función impar puede colocarse como suma de funciones impares. Por